Hay días que comienzan como cualquier otro. El sol entra despacio por las ventanas, la ciudad despierta con su ruido familiar y el café humea en la taza como si el mundo fuera un lugar tranquilo. Pero hay ciertos días que, aunque comiencen igual, terminan cambiándolo todo. Este era uno de esos días. Clara se despertó temprano aquella mañana. No había dormido bien. Llevaba semanas sin dormir bien. Se sentó al borde de la cama y miró sus manos durante un largo momento, esas manos que habían amasado pan a las 6 de la mañana, que habían cambiado pañales a medianoche, que habían cosido ropa cuando el dinero no alcanzaba, que habían sostenido frentes con fiebre y secado lágrimas que no eran las suyas. Se vistió con cuidado. No con elegancia, sino con dignidad. Eligió una blusa sencilla de color azul claro, la misma que usaba cuando quería sentirse serena por dentro aunque por fuera todo temblara. Ese día tenía que ir al tribunal. El edificio del juzgado era frío, como siempre lo son esos lugares. Paredes blancas, pasillos largos, pisadas que resonaban en el suelo de mármol. Clara caminó despacio, con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía que el corazón le pesaba demasiado. Hacía 22 años que estaba casada con Rodrigo. 22 años. Al principio todo había sido como en los sueños de una mujer joven, una casa pequeña pero llena de luz, proyectos compartidos, risas a la hora de la cena, 2 hijos que llegaron con sus propios mundos y sus propias necesidades. Clara había dejado su trabajo en la tienda de telas cuando nació el mayor, Mateo. Rodrigo le había dicho que no era necesario que trabajara, que él se encargaría de todo, que lo mejor para los niños era tener a su madre en casa. Y Clara lo creyó. No porque fuera ingenua, sino porque amaba a su familia y quería darle lo mejor de sí misma. Así que se quedó en casa. Pero quedarse en casa no significa no trabajar. Significa trabajar sin descanso, sin sueldo, sin reconocimiento, y muchas veces sin las gracias. Clara cocinó, limpió, organizó, planificó, cuidó, enseñó, consoló, repasó tareas escolares, llevó a los niños al médico, al dentista, a sus actividades. Cosió uniformes, planchó camisas, administró el dinero del hogar con una precisión que habría envidiado cualquier contador. Cuando Rodrigo llegaba cansado del trabajo, la cena estaba lista. Cuando los niños se enfermaban, Clara no dormía. Cuando había problemas, Clara los resolvía en silencio. Nadie lo veía. Nadie lo contaba. Los años pasaron, como siempre lo hacen, sin pedir permiso. Los niños crecieron. Mateo ya tenía 19 años y estudiaba en la universidad. La pequeña Sofía tenía 16 y ya empezaba a tener sus propias opiniones sobre el mundo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo había cambiado. O quizás siempre había sido así y Clara tardó demasiado en verlo. Las discusiones comenzaron a volverse frecuentes. Luego constantes. Luego insoportables. Y un día, sin que Clara terminara de entender bien cómo había llegado ese momento, Rodrigo le dijo que quería el divorcio. Clara no lloró esa noche. Se sentó en la cocina, en silencio, y miró el reloj que ella misma había colgado en la pared años atrás. Escuchó el tic-tac durante mucho tiempo. Lo que vino después fue un proceso largo y agotador. Abogados, papeles, fechas, esperas. Y Rodrigo, que siempre había sabido usar las palabras con habilidad, comenzó a construir su versión de la historia. Una versión en la que Clara era una carga. El día de la audiencia llegó con una mañana gris. Clara entró a la sala con su abogada, la señora Méndez, una mujer de cabello corto y mirada firme que había escuchado la historia completa de Clara sin interrumpirla ni una sola vez. Eso, en sí mismo, ya había sido un alivio. Rodrigo estaba al otro lado de la sala. Llevaba un traje oscuro y una expresión de seguridad que Clara conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando creía que tenía razón en todo. El juez, un hombre mayor de voz pausada y ojos cansados pero atentos, abrió la sesión sin ceremonias innecesarias. Había visto demasiados divorcios en su vida como para dejarse llevar por las apariencias. Cuando llegó el turno de Rodrigo para hablar, este se puso de pie y, con una calma que rozaba la arrogancia, dijo las palabras que Clara había temido escuchar en voz alta. Ella nunca trabajó. Las palabras flotaron en el aire de la sala como una acusación. Durante 22 años, mi esposa no aportó nada económicamente al hogar. Yo fui quien mantuvo a la familia. Yo fui quien trabajó.
Yo fui quien pagó la casa, la comida, los estudios de los niños. Ella simplemente estuvo en casa. Clara respiró despacio. Sintió la mirada de su abogada al lado, tranquila, esperando. El juez tomó nota. Luego levantó la vista hacia Clara y le preguntó si deseaba responder. Clara no dijo nada todavía. En cambio, la señora Méndez se puso de pie y, con movimientos serenos, sacó de su maletín un pequeño objeto rectangular. Un USB. Lo colocó sobre la mesa del juez con suavidad, como quien deposita algo muy valioso. Con su permiso, señoría, dijo la señora Méndez, nos gustaría presentar una documentación que hemos preparado con cuidado. El juez insertó el USB en la computadora de la sala. La pantalla grande que había frente a todos comenzó a llenarse de información. Y fue entonces cuando Rodrigo, por primera vez en toda la mañana, dejó de verse seguro. Lo que aparecía en pantalla era un informe. Detallado, ordenado, paciente. Clara lo había preparado durante meses, con ayuda de su abogada, pero también con su propia memoria, esa memoria que guardaba cada detalle de 22 años de vida compartida. El informe calculaba, en cifras reales y actuales, el valor económico de todo lo que Clara había hecho durante su matrimonio. Estaban contabilizadas las horas de cocina, más de 40.000 horas a lo largo de los años, valoradas al precio de mercado de un servicio de catering doméstico. Estaban las horas de limpieza, de cuidado infantil, de tutorías académicas. Estaban los años en que Clara había administrado el presupuesto familiar y había logrado que alcanzara cuando los números no cerraban, evitando que la familia cayera en deudas. Estaban los registros médicos de Mateo y Sofía, con cada cita pediátrica, cada vacuna, cada seguimiento que Clara había gestionado durante años con puntualidad y amor. Había también cartas. De los propios hijos. Mateo había escrito 3 páginas con letra apretada sobre todo lo que recordaba de su madre, las mañanas en que lo despertaba con paciencia, las noches que pasó a su lado cuando tenía miedo, los sacrificios que vio pero que entonces era demasiado pequeño para nombrar. Sofía había escrito menos, pero cada frase era como una piedra firme sobre la tierra. El total del informe, calculado con criterios económicos conservadores y oficiales, superaba con creces lo que cualquier salario habría representado en ese mismo periodo de tiempo. El juez leyó en silencio durante varios minutos. Nadie en la sala habló. Rodrigo miraba la pantalla con una expresión que ya no era de seguridad. Era algo más parecido a la comprensión tardía. Al peso de darse cuenta, quizás por primera vez en mucho tiempo, de todo lo que había existido frente a sus ojos sin que él lo viera. Clara no sintió triunfo en ese momento. No era lo que buscaba. Lo que sintió fue algo más tranquilo, más hondo. Fue la sensación de que su vida, toda esa vida invisible y silenciosa que había llevado durante 2 décadas, finalmente había sido vista. Contada. Reconocida. El juez cerró la pantalla del informe, se quitó los anteojos y los limpió despacio con un paño doblado. Luego miró a ambas partes y habló con la misma voz pausada de siempre, pero con un peso diferente en las palabras. El trabajo del hogar y el cuidado de una familia, dijo, es trabajo. No importa que no tenga recibo de sueldo. No importa que nadie lo aplaudiera ni lo nombrara. Importa que existió, que fue real, y que esta documentación lo demuestra con absoluta claridad. Clara bajó la vista un momento hacia sus manos, las mismas manos que había mirado esa mañana al borde de la cama. Sintió que algo muy apretado dentro de ella, algo que había cargado durante demasiado tiempo en silencio, comenzaba por fin a aflojarse. Salió del tribunal esa tarde con paso lento. El aire de la calle era fresco. La ciudad seguía igual, con su ruido y su movimiento constante, indiferente a los dramas pequeños y grandes que se resolvían cada día dentro de esos edificios fríos. Pero Clara sentía el suelo diferente bajo sus zapatos. Más firme. Más suyo. Llamó a Sofía desde el auto. Su hija contestó al segundo tono, como siempre. ¿Cómo te fue, mamá? Clara tardó un momento en responder. Miraba por la ventana los árboles de la avenida, que empezaban a mostrar los primeros colores del otoño, ese naranja tibio que siempre le había parecido uno de los colores más honestos del año. Bien, dijo al fin. Nos fue bien. No hacía falta decir más. Sofía lo entendió en el tono de su voz, en esa calma nueva que Clara llevaba consigo como quien lleva una manta liviana sobre los hombros en una tarde fresca.
Esa noche, Clara preparó la cena con tranquilidad. Puso música suave, abrió las ventanas para que entrara el aire de la tarde, y mientras cortaba verduras pensó en todo lo que había dado a lo largo de los años. No con amargura. Sin amargura. Porque dar con amor no es una pérdida. Es una forma de construir algo real en el mundo, algo que no aparece en ningún contrato ni en ninguna nómina, pero que existe con una firmeza que pocas cosas pueden igualar. Y lo que se construye con amor, aunque nadie lo vea durante mucho tiempo, siempre deja una huella. Siempre.